Hola, bienvenidos a Armelions. Mi nombre es Melanie y seré su anfitriona en este emocionante viaje. No olvides suscribirte y dar me gusta. Comencemos. Armelions, las raíces del mundo. Capítulo 19. Biblioteca del Saber. Palacio de Setlainhut, región de Polincas, Antártida. 26 de julio 2010. 6:53. Cuando me quise dar cuenta, ya me había alejado demasiado de mis compañeros arqueólogos. Hambriento, cansado y perdido en una tormenta de nieve, podía vislumbrar con facilidad mi muerte en aquel desolado lugar. No obstante, cuando todo estaba perdido, una voz penetrante sacudió mi cabeza. Al inicio me asusté, pero al ver que intentaba ayudarme, me tranquilicé y lo vi como un inexplicable milagro. Con la ayuda de aquella voz que hablaba dentro de mi mente, logré encontrar un refugio y sobrevivir de la tormenta. Luego me llevaría a un lugar que cambiaría mi vida para siempre. Me mostraría una extraña piedra llamada Raimara, que sería la primera semilla de lo que hoy es el palacio. Hasta el día de hoy me pregunto si todo esto fue obra de un mal supremo. Es extraño que sea el único capaz de escuchar la voz de mi piedra. Puedo oír a veces los insultos de mi Raimara al ver que no cumplo sus macabros deseos. Quizás pensó que podría manipularme con facilidad, pero soy más fuerte que él y lo mantengo a raya. Pero esta hipótesis no puede salir de mi círculo cercano. Si el resto del palacio se entera de que todo lo que saben sobre el catolicismo se lo reveló un mal supremo, podría surgir una controversia sin precedentes. Puedo ver la maldad en los ojos de algunos de mis aprendices. Es increíble cómo la obtención de poder cambia a algunas personas. Si ese fuese el caso, y mi teoría resultara ser cierta, ya di la orden que, tras mi muerte, mi Raimara fuera destruida. Nunca se puede estar seguro de los alcances de un mal supremo. Mientras mi Raimara me revelaba los secretos de la magia, casi al instante los iba transcribiendo a mi libro sagrado número 2. Cuando me percaté de que gran parte de ellos eran de magia negra, ya era tarde. La información fue analizada y ultravalorada por mis pares torentos. Fue imposible para mí lograr su posterior eliminación. Este tipo de magia negra yo la denomino antimagia, porque es magia tan perversa y dañina que jamás debiera ser utilizada. Rompe por completo con la naturaleza maravillosa de la misma. Luego de duras negociaciones, conseguí por lo menos instaurar la prohibición de investigar y desarrollar dicho contenido oscuro por el bien del palacio. Soy un convencido que dicha magia nos desviará de nuestro prometedor camino. Antes de morir, debo encontrar la forma de hacer desaparecer esta antimagia. Al parecer ese libro te ha atrapado, dijo una voz femenina. Sorprendido, Martín levantó la mirada y encontró a Maggie sentada frente a él, con las dos manos sosteniendo su rostro. «¿Cómo no la sentí llegar?», pensó. «Por alguna razón este tema de los males supremos me llama la atención», respondió estirando los brazos. «Ya somos dos. Ese libro me encanta. Ya me lo he leído 3 veces», añadió sosteniendo la mirada. «¿3 veces? Si no me gustara leer, créeme que no estaría trabajando en una biblioteca», dijo ella desviando la mirada. Por un momento pareció cohibida. «¿Quién te entiende?», resopló Martín con una risita. «Pero si siempre te andas quejando de este trabajo». «No te equivoques», contestó la joven simulando mirarse las uñas con desplante. «No me quejo de trabajar aquí. Me quejo de la gente subnormal que a veces viene aquí». Ambos se regalaron una sonrisa de complicidad. «Es más», continuó ella reacomodándose en la silla, «estoy de acuerdo con la teoría de Bodoni. Un mal supremo le reveló los secretos del catolicismo por alguna razón. Lo que haya sido,
jamás lo consiguió. Nuestro padre fundador se encargó de impedírselo. Tiene sentido, pero me hablarás sobre los genia, ¿verdad? Quizás la próxima vez, le respondió la joven guiñándole el ojo. Te encanta hacerme esperar, ¿cierto? Dijo alzando las cejas. Estoy casi segura de que ese libro estaba en el segundo piso, acotó Maggie entrecerrando los ojos. No entiendo qué hace aquí. ¿Quieres decir que no debo leerlo todavía? No es eso, sentenció la bibliotecaria. Solo se me hizo curioso. Ambos se mirarían fijo los ojos, hasta que una sonrisa pícara adornaría el rostro de Margaret. La verdad es que solo venía a informarte de que ya son las 7 de la mañana, dijo mientras hacía tambalear una credencial blanca frente a su cara. ¿En serio?, cuestionó Martín, cerrando de golpe el libro. ¿Cómo pasa el tiempo? Debo irme. Lo sé, dijo ella sacudiendo su mano entretenida. Ahora vete, o llegarás tarde a la competición. Te adoro, Maggie. Gracias. Se despidió el joven, entre tanto le devolvía el libro y recuperaba su credencial. Guárdalo muy bien hasta que regrese. A toda marcha se pondría de pie y abandonaría la biblioteca en un santiamén. En la biblioteca no se corre, gritó ella con una sonrisa. Perdón, se alcanzó a escuchar, justo antes de que Martín atravesara la entrada. A las 7:30 de la mañana, y como lo habían acordado, se juntaron los 4 amigos en el casino. Allí desayunarían en silencio. Se veían tensos, nerviosos. Nada los podría hacer reír en ese momento. De hecho, se forzaron a comer porque ninguno tenía apetito, como si el estómago se les hubiera cerrado de pura ansiedad. Ya listos, echaron a caminar. Salieron del casino esperando tener suerte con el sorteo. Lo último que querían era tener que enfrentarse entre ellos en primera ronda. Tal como lo había dicho Damián, la gigantografía ya estaba colocada, al igual que el orden de los combates. Pero aquello era lo menos llamativo. Lo que más destacaba era el número desproporcionado de personas que se encontraban esperando el inicio del torneo. El bullicio haría poner más nervioso a los estudiantes. Thunders y maestros había por doquier, hablando y gesticulando entre ellos, mientras se tapaban la boca. Martín, al acercarse a revisar la publicación, sintió cómo la gente lo seguía con la mirada. De pronto, su cuerpo se sintió rígido. «No me encuentro», dijo Dennis mientras se buscaba impaciente. «Estás en el cuarto combate contra Albertino», le contestó Melanie sin mirarlo. «Y tú, Melanie, estás en el último combate», comentó Alejandro con una sonrisa. «Así es, en contra de Francisca», ratificó ella intentando sonreír, pero no lo lograría del todo. Se encontraba demasiado nerviosa. «Francisca, la que anda para arriba y para abajo con Rin», añadió Dennis rascándose su pelo por detrás de la oreja. «Ten cuidado, no me extrañaría que la japonesa le haya enseñado a luchar. Recuerda que ella sabe artes marciales». Martín, al levantar su cabeza y ver la lista de los combates publicados, supo enseguida que para ganar el torneo debía de ganar sí o sí 4 peleas de manera consecutiva, donde perder estaba prohibido. Una derrota significaría su eliminación inmediata. Luego de hallar su nombre en el segundo duelo, el joven comenzó a bajar su mirada con lentitud, descubriendo el resto de los enfrentamientos. Primero, Christopher Hernández versus Annie Abatelli. Segundo, Martín Rivadeneira versus Alger Kittel. Tercero, Bono Gadini versus Alejandro Cantum. Cuarto, Denis Olivier versus Albertino Cabula. Quinto, Leandro Bodoni versus Dan Clark. Sexto, Daniel Arunategui versus Peter Jacob. Séptimo, Adrina Mávil versus Rin Mizuki. Octavo, Francisca Castillo versus Melanie Levin. De pronto, mientras el grupo de amigos observaba con atención el orden de las peleas,
una voz masculina y fuerte emergió por detrás de ellos. «Tienes suerte», dijo Leandro sonriendo, mientras se desajustaba un poco la bufanda roja. «No sabes cuánto deseaba eliminarte personalmente en primera ronda». Risotadas sin sentido se oyeron desde atrás. Como siempre, Christopher era el más cercano a Bodoni. Sonreía con petulancia. Pero era el resto del grupo los más escandalosos. Sus carcajadas eran exageradas, como si quisieran ganar puntos de ese modo, o como si Leandro les hubiera ordenado que se comportaran así desde antes, donde las risas de Bono y Albertino eran las que más sobresalían. Alger, por su parte, incómodo con la situación, solo guardó silencio. Bodoni era su amigo, pero no compartía muchas de sus actitudes. Burlas grotescas que terminaron por calentar el ambiente previo al torneo. Mientras esto sucedía, se hicieron presentes la maestra Elizabeth Clayton junto al instructor Damián Pineda en la arena, quienes serían los encargados del torneo. Luego de que este último les repitiese las reglas, se comenzaron enseguida con los combates. El rector se hizo presente casi al filo del inicio del primer combate. Se ubicó en un sector especial acompañado de maestros importantes. Al único que Martín identificó fue al más gordo, quien tenía la misma cara de malvado de siempre. Esta vez venía acompañado de su paloma blanca sobre el hombro. Durante el combate inaugural entre Christopher y Annie, Martín no pudo dejar de pensar en lo acontecido con Bodoni. Si bien en un principio no quería enfrentarlo, un brillo de ira en sus ojos lo impulsó en esta oportunidad a querer hacerlo y acabar con esto de una vez y por todas. Ya estaba cansado de sus humillaciones. Mientras cruzaban sus miradas, Bodoni, como detectando el enojo de Rivadeneira, solo tendió a sonreír, un acto desafiante que reflejó su nulo temor ante él. Esto acrecentaba sus ganas de lucha. Martín volvió a mirar a su derecha para observar de nuevo las publicaciones de los combates. Su encuentro era el siguiente. Ya no estaba nervioso. Solo quería pronto salir a la arena y demostrar. En el parque trasero del palacio, en una esquina, se encontraba la arena. Era como una piscina circular grande que sobresalía del suelo, a una altura suficiente como para que todos los espectadores pudieran observar la lucha. Una pequeña escalera asomaba por su costado derecho. Esta permitía llegar a la parte de arriba donde se encontraba el círculo, cuyos bordes estaban hechos de madera de roble. En ella se encontraba depositada la arena que a simple vista se veía muy fina y cálida. Los maestros observaban con mucha atención el duelo, atentos a cualquier infracción a las reglas preestablecidas. Damián hacía de árbitro en los combates, y Elizabeth, más alejada, observaba con una mayor panorámica. La arena saltaba por todos lados. Los enfrentamientos eran frenéticos, donde la velocidad y la fuerza predominaba. Con la primera ronda finalizada, solo 8 estudiantes siguieron en carrera. Martín, en la segunda pelea del torneo, logró vencer a Alger, no libre de complicaciones. Alger, si bien era amigo de Leandro, era un buen tipo, respetuoso y apegado a las reglas. Peleó de buena manera, pero no pudo hacer nada para revertir la situación. Por su parte, Alejandro y Denis despacharon a Bono y Albertino respectivamente casi sin ningún tipo de problema. En definitiva, eran buenos para reírse, pero para luchar eran bastante deficientes. Melanie, que era la última del grupo en pelear, venció a Francisca en un disputado duelo. Lograría sacarla del círculo, aunque la lucha la dejaría muy agotada. Martín y sus amigos, entre sonrisas, se felicitarían mutuamente, ya que los 4 habían conseguido avanzar hasta los cuartos de final. No obstante, la siguiente etapa no sería tan fácil, ya que los triunfos de Alejandro y Denis
los dejaron emparejados para el segundo duelo de la siguiente fase. Eso los desilusionó un poco, pero a la vez los emocionó, ya que uno de ellos sí o sí avanzaría hasta las semifinales. Luego del receso de 1 hora, se reiniciaron los combates. Como era de esperar, Martín fue el primero en competir. Esta vez su rival de turno era Christopher, el mejor amigo de Bodone. A diferencia de Alger, Martín, si le guardaba cierto rencor a Christopher, lo encontraba una persona falsa y de malos sentimientos. En esta oportunidad, sí lucharía con todo. Luego de entregar sus raimaras a su instructor, los contendientes se dispusieron a entrar al círculo para iniciar con la lucha. La arena se sentía agradable bajo sus pies desnudos. Por orden de la señorita Elizabeth, se debía de luchar descalzo durante todo el torneo, más que nada por un tema de seguridad. Ambos se miraban fijo a los ojos, intentando no mostrar ninguna debilidad, aunque Christopher esta vez miraba a Martín con más respeto. Después de ver cómo eliminó a Alger en la ronda anterior, tenía claro que frente a él tenía alguien que sí sabía luchar. El primero en atacar fue el amigo de Bodone. Martín, haciendo gala de su velocidad, logró eludir su embestida, lo que hizo que el español cayera con fuerza al suelo de frente. La arena voló por los cielos, creando un pequeño agujero con sus manos. Christopher, insistiendo de inmediato, se levantó y se fue en busca de la pierna derecha del Rivadeneira. Un duelo de fuerza se comenzó a ver en el círculo. Martín, con su cuerpo inclinado hacia adelante, intentaba mantener el equilibrio para así evitar ser tumbado hacia atrás. El rugido de los espectadores se escuchaba fuerte a su alrededor. Damián se agacharía para ver mejor la acción. Después de alzar la mano, le advertiría a Christopher que tuviera cuidado con su agarre. En ese momento, el entrenamiento que tuvo con su hermano Santiago dio sus frutos. Sabía lo que tenía que hacer. Con un simple movimiento y llevando el peso de su cuerpo hacia un costado, envió a su contrincante directo al suelo. Allí ya todo sería mucho más fácil. Usando sus brazos, intentó que la espalda del español tocara la arena. A pesar de que Christopher le colocó ambas manos en la cara, buscando así escapar, Martín no cedió. Después de varios segundos de forcejeo, logró llevarse el triunfo. Agotado se recostó en la arena, intentando recuperar el aliento. De a poco sintió cómo su rostro adormecido por la presión de Christopher le comenzaba a generar picazón. «¡Bien hecho, Oscuro!», se escuchó a lo lejos entre la multitud. Martín, ignorándolo, se pondría de pie entre los aplausos de los espectadores, al mismo tiempo que el español, pateando la arena, se retiraba de la arena. El chileno se sentía complacido, aunque todavía podía sentir los dedos de su rival pegados en su cara, sensación bastante molesta que lo obligó a llevarse la mano derecha al rostro, como si buscara cerciorarse de que todo estuviera en su lugar. El segundo combate sacaría chispas. Si bien Alejandro y Denis llevaban una relación más amena, la desconfianza del argentino persistía. Aún pensaba que Denis podía tener cierta relación oculta con el grupo de Bodone. El francés, consciente de esta situación, se irritaba con él por lo mismo. Luego de dejarle sus lentes a Melanie, Alejandro se dispuso a subir las escaleras del círculo, dispuesto a ganar. Denis, del mismo modo, lo observaba con respeto. La lucha estuvo reñida. El francés se veía con una mayor resistencia física, mientras que el argentino contaba con una mayor habilidad técnica. Ninguno de los dos se contuvo ante el otro. Sin embargo, Alejandro era el mejor en las luchas de cuerpo a cuerpo. En un descuido lo tumbó y se hizo acreedor del triunfo. Contento celebró con ambos puños hacia el cielo. Aplausos espontáneos se oyeron de la multitud. Pero el festejo no duraría mucho. Un fuerte dolor en su tobillo derecho le borraría la sonrisa casi al instante.
Preocupado, deseó que no fuera nada grave. Al final del combate, Alejandro, como siempre amable, le ofreció una mano a Denis para ayudarlo a ponerse de pie. Aquí, ambos se abrazarían en señal de cordialidad. No obstante, la cara del francés, con el ceño fruncido, reflejaba toda la frustración que sentía por la derrota. Se quedaría a mirar los siguientes combates, pero esta vez permanecería en silencio. Su expresión negativa era interpretativa, lo que terminaría por confundir a Alejandro, tomándose su actitud de mala manera. Bodoni derrotó al rapado Daniel con rapidez, tal como lo había hecho con Dan en la primera ronda. Sus habilidades eran muy desiguales, lo que lo llevó directo a las semifinales sin siquiera transpirar. Mientras que el enfrentamiento entre Melanie y Ring se preveía mucho más interesante. En el uso de la magia, Melanie era mucho mejor que Ring, pero en luchas de cuerpo a cuerpo estaba en clara desventaja con respecto a la japonesa, que venía de derrotar a Adrina sin problemas. Desde el inicio del combate, Melanie se mantuvo a la defensiva. Estuvo al borde de la derrota en varias oportunidades, pero gracias a su agilidad, lograba sacar su espalda de la arena en el último segundo. Cuando vio que no podía contra ella, solo le quedó aferrarse a su astucia, así que la llevó al borde del círculo, esperando cualquier descuido de ella para poder sacarla fuera. Confiada en su velocidad, y así lo hizo, usando su propia fuerza en su contra, logró derrotarla. La señorita Elizabeth la miraría con curiosidad mientras aplaudía su triunfo. Vio en ella a un verdadero diamante en bruto. Era una mujer con un temple increíble. Analizaba bastante bien las situaciones y le sacaba provecho a sus virtudes como también a sus defectos. Era una catalicista muy completa. Con esto los combates de semifinales estaban más que claros. Primero, Martín Rivadeneira versus Alejandro Cantum. Segundo, Leandro Bodoni versus Melanie Levin. De esta forma todos los estudiantes irían a almorzar. Por la tarde, como era ya de costumbre, se realizarían los combates finales del torneo. Poco a poco la gente se fue dispersando, permitiendo ver de mejor forma los casi 2 metros de altura que tenía la arena. Su base estaba hecha de concreto y pintada de color blanco, aunque la parte baja de la misma se encontraba sucia y más desteñida. Martín, concentrado en el torneo, caminaba en silencio hacia el comedor hasta que algo le llamaría la atención. Al levantar la mirada, observó que el caminar de Alejandro, que iba más adelante, no era normal. «¿Qué te pasó en la pierna?», preguntó al mismo tiempo que apuraba el paso para alcanzarlo. «No es nada, no te preocupes», contestó el argentino con una sonrisa. «Si no fuera nada, no estarías rengueando», intervino Melanie dándole un pequeño golpe en la cabeza. «Iremos a la enfermería después de comer y no quiero más excusas», finalizó con desdén sin mirarlo. Cuando ya estaban a menos de 2 metros de la entrada del comedor, los jóvenes sorprendidos se detendrían de golpe. Un niño que al parecer no tenía más de 3 años, jugaba alegre con sus juguetes en el pasto. Junto a él, sus padres sonrientes lo acompañaban sin quitarle los ojos de encima. «¿Un niño en el palacio?», mencionó Denis colocándose la mano en su cintura. «No me lo puedo creer». «Es cierto, se me había olvidado», añadió Melanie llevándose la mano a la barbilla. Su mente, siempre ágil, recordó con nitidez. Bodoni, que venía un poco más atrás, se quedó petrificado al observar aquella carismática familia. Esto trajo a su mente algunas imágenes valiosas de su pasado. Sus recuerdos aparecían en su cabeza como un sueño plácido, un soñar despierto que lo empaparía de nostalgia. Una noche en el Gran Canal de Venecia, en Italia, Leandro y su padre conversaban con tranquilidad cerca de una docena de góndolas que se encontraban amarradas en la orilla.
El niño sonriente al borde del canal tambaleaba con energía sus pies, que colgaban a pocos centímetros del agua. «Papá», comentó el pequeño Bodoni, mientras observaba las góndolas ahorilladas a su izquierda. «¿Por qué eres tan malo para el fútbol?» «No lo sé, hijo», dijo su padre riendo a carcajadas. «Al parecer tú tienes más habilidades que yo. Aún así me gusta jugar contigo», dijo el niño levantando la mirada. «A mí también», confesó el hombre desordenándole el cabello. «Papá», preguntó Leandro mirándolo a la cara, «¿por qué pasas tanto tiempo fuera de casa?» «Digamos que voy a trabajar a un lugar muy lejano», le reveló el padre, mirando hacia la apacible agua que estaba abajo de sus pies. «Ah», susurró el pequeño, mientras imitaba la postura de su padre. «¿Podría ir contigo?» «Por ahora no», afirmó sacudiendo la cabeza. «Pero cuando seas mayor, iremos juntos a visitar ese lugar. Te lo prometo». Bodoni, inexpresivo, observaba cómo aquel niño reía a carcajadas, mientras su madre le mordía con ternura la mano. Por inercia su mirada se posó en el padre, que a un costado gesticulaba con las manos hacia su hijo. El italiano, estupefacto, despabilaría solo después de sentir la cálida mano de Alger sobre su hombro. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Leandro, sin responder, reinicia su caminar hacia el comedor, donde se toparía con Martín, a quien miró con un profundo desprecio. «¿Qué le pasa ahora a ese sujeto?», comentó Melanie mientras lo observaba alejarse. «No sé», añadió Denis con seriedad. «Quizás ver a aquella familia le recordó a su padre muerto». Martín, sin emitir comentario, lo observó con pesar. «Me imagino que ustedes no lo saben», comentó Damián desde atrás, posando las manos en los hombros de Alejandro y Melanie. «Los padres pueden traer a sus hijos de visita, ya sea al palacio o a las instalaciones de Sudamérica, hasta que cumplan los 3 años. Gracias a esto, podemos lanzarles el hechizo de iniciación desde pequeños». Ahí Martín sintió como algo le hacía clic dentro de su mente. Comprendió por qué se le hizo tan familiar el uniforme de Gustavo cuando lo vio por primera vez allá en el mundo conocido. Quizás en lo más profundo de su subconsciente existía todavía algún vago recuerdo de Armelions. «No lo mires así, Denis», recriminó el instructor con la vista pegada en la familia. «¿Así cómo?», preguntó mirándolo por encima del hombro. «Así como si menospreciaras a ese niño», complementó su instructor en jefe. «Aunque no lo creas, aquel niño tiene tanto o mayor control del aura que tú en este instante». «¿Qué broma es esa?», resopló el francés, girando el cuerpo hacia él. «Hablo de que los bebés cuando nacen tienen un control pleno de su aura», reveló levantando su dedo índice. «Esto les hace ver y sentir cosas paranormales. Aunque eso cambia al momento de aprender a hablar, a partir de allí comienzan a programar su cerebro a desarrollarse de manera lógica en lugar de espiritual. Por este motivo, a medida que crecemos, vamos perdiendo nuestra sensibilidad de ver y sentir». «Impresionante», acotó Melanie justo cuando entraban al casino. El instructor, como siempre sonriente, se despediría de los chicos para luego dirigirse al interior de las cocinas. Martín fue el primero en sentarse en una de las mesas de al fondo, donde podrían escapar un poco del bullicio constante que había producto del gran número de personas que había. Las 4 columnas de mesas larguísimas estaban repletas de personas. Partían desde la entrada del casino y finalizaban cerca de la recepción de comidas, lo que creaba pequeños pasillos entre ellas que permitían llegar al fondo. Felipe jamás había visto el comedor a su máxima capacidad como aquel día. «¿Volviste a ir a esa cantina de mala muerte? ¿O me equivoco?», preguntó Melanie cuando dejaba su bandeja en la mesa al lado de Martín. «Se llama la estación Vela», corrigió Denis cuando se sentaba al frente de ellos.
y es el mejor bar de juegos de la ciudad. Además, es bueno distraerse de vez en cuando de los brutales entrenamientos que nos imponen. Martín, no sabes lo que te perdiste el otro día. Estaba demasiado agotado como para ir, respondió cuando se llevaba el primer bocado de carne a la boca. Pero imagino que te fue bien. Más que bien, aseguró el francés mientras lo apuntaba con su tenedor. Gané 2 partidas de póker seguidas. Van a solo derrochar dinero, dijo Melanie con cierto aire de molestia. De forma involuntaria, su vista se dirigió hacia la mesa del italiano, donde notó cómo Adrina y Bono la observaban riendo, mientras la mujer le decía en voz baja alguna cosa al oído. «Sé que puedes hacerlo», dijo Alejandro colocando sus 2 manos sobre la mesa, dejando de comer. «Eres hábil evaluando situaciones. Te las arreglarás». «No te preocupes, no le tengo miedo», agregó ella mientras sus ojos se encontraban con los de Bodoni, quien la miraba con una inquietante sonrisa satisfecha. Esto le haría bajar la mirada. «Che, eso me deja más preocupado», le advirtió Alejandro golpeando la mesa con su mano. «Debes tener cuidado. Bodoni es peligroso». «Si Leandro sigue así se quedará solo», afirmó Martín mientras le regalaba su postre a Denis. «Mientras tenga poder e influencia lo dudo», debatió Alejandro cruzándose de brazos, como si se olvidara de su comida por un instante. «Bueno, al menos amistades genuinas no tendrá», añadió Martín mientras veía a una linda muchacha rubia y de ojos verdes saludarlo desde la distancia. Con un guiño, Maggie se iría hacia la recepción de comida. El Rivadeneira no podía evitar sonreír. Melanie, frunciendo el ceño, se centraría en su plato de arroz con vacuno, intentando tranquilizarse. Por alguna razón el torneo la tenía más sensible que de costumbre. «Mi madre decía que la soledad no es mala, ya que te da paz», prosiguió Felipe, mientras su sonrisa desaparecía y se tornaba serio de nuevo. «Pero también te aleja de la gente valiosa que te puede aportar otras cosas. Cuando somos bebés necesitamos de nuestros padres para sobrevivir, y cuando somos ancianos necesitamos de nuestros hijos para subsistir. Durante nuestra vida necesitaremos de una u otra forma la ayuda de los demás. La naturaleza humana es esa, dar y recibir. Es la única manera que existe para alcanzar la felicidad plena». «Bonitas palabras», dijo Melanie levantando la mirada. «Jamás lo había visto así», agregó Denis frunciendo los labios. «Como sea», finalizó la estadounidense. «No pasará nada. Les prometo que tendré cuidado con él». «A todo esto, ¿es cierto lo que se anda comentando por ahí de ustedes dos?», consultó el francés, cambiando el tema de conversación de forma repentina. «Todo es falso», aseguró Martín sin inmutarse. Melanie bajó la mirada incómoda ante los ojos suspicaces de sus amigos. «Pero si ni siquiera te he mencionado el rumor», dijo Denis encogiéndose de hombros. «Con Melanie somos amigos nada más», sentenció el chileno. Aquellas palabras fueron como dagas para Melanie. Por un momento sintió ganas de llorar, pero después de respirar profundo, se pudo contener. Un silencio incómodo se generó. «Entiendo», afirmó Denis sonriendo. «Viste, Alejandro, y tú quedabas por sentado que todo era cierto. ¡Qué iluso eres!». «Ahora yo soy el iluso», refunfuñó Alejandro alzando las cejas. «Cuando eras tú quien no paraba de hablar sobre el tema». A Denis aún le dolía haber perdido contra él, pero ya estaba más tranquilo. Sabía que Alejandro le había ganado en buena ley. Después de todo era el mejor potenciador de los 3. Resignando, asumió que le faltaba mucho por aprender y mejorar. El grupo de amigos no volvió a intercambiar palabra alguna. Cada uno se encontraba sumergido en sus pensamientos, en especial los que aún estaban compitiendo en el torneo,
que preocupados buscaban estrategias y debilidades en sus rivales, hasta que Alejandro se puso de pie de improviso. «Permiso, debo retirarme», dijo mientras su silla se arrastraba por el piso. «¿Qué sucede, Alejandro?», cuestionó Melanie frunciendo el entrecejo. «Debo ir a la enfermería». Luego de 20 minutos, se abriría la puerta de la enfermería. Martín, Denis y Melanie, que esperaban afuera, se pondrían de pie al instante. Un apretado vendaje resaltaba en el tobillo derecho del argentino. «¿Cómo te fue?», preguntó impaciente la estadounidense. «Al parecer era más grave de lo que pensaba», contestó desanimado mirando hacia su pie. «Me esguincé el tobillo. Me recomendaron no exponerme a un siguiente combate». «Pero eso no puede ser», acotó Martín sacudiendo el brazo. «Nuestro combate está por comenzar». «El dolor no me dejaría pelear en paz», resopló el argentino sacudiendo la cabeza. «Los duros entrenamientos me pasaron la cuenta». «Entonces Denis debería de competir en tu lugar», insistió el chileno. «No puedo llegar a una final sin pelear». «Puedes y lo harás, boludo», afirmó Alejandro con fuerza. «Denis ya está eliminado. No puede reemplazarme». Tras la hora de almuerzo, el torneo se reinició tal como estaba planificado. La primera semifinal estaba a cargo de Martín y Alejandro. La pareja de amigos se saludó en medio del círculo, deseándose suerte mutua. Se alcanzó a oír la voz de Melanie entre la multitud alentando, aunque su corazón se encontraba dividido. Martín llevó su mirada hacia abajo de la arena, pero solo pudo ver una masa inmensa de gente. Ahora la cantidad de torentos observando era aún más impresionante. La lucha estuvo pareja. Aunque Martín no pudo evitar contenerse, la diferencia la marcó el estado físico de Alejandro, que resentido no soportó la exigencia del combate. Su tobillo no aguantó y después de un duro forcejeo terminó cayendo al suelo sin fuerzas. Suspirando, el argentino presentaría su retiro. Damián, después de mirar a Alejandro, entendió de inmediato la situación. Luego de alzar la mano y apuntar hacia Martín, lo daría como vencedor de la primera semifinal. Algunas pifias de la multitud se escucharían. Tras esto, Martín y Denis cargarían de los hombros a Alejandro para llevarlo a las bancas reservadas para los participantes. «Debes de ganar, Martín», le dijo Alejandro con expresiones de dolor. «Melanie no podrá contra él. Si ese tipo gana, su ego crecerá aún más». Martín, sintiendo el peso de aquellas palabras, guardó silencio con nerviosismo. El duelo con el italiano era inevitable. Saberlo le generó un atisbo de temor. «¿Estás bien?», preguntó Melanie mientras se aproximaba corriendo. «Lo estoy», respondió Alejandro con una sonrisa, mientras se reacomodaba en la banca. «Ahora ve a ganarle». Melanie, regresándole la sonrisa, se giraría y correría de vuelta hacia las escaleras. Bodoni y Melanie tomaron sus posiciones en el círculo. Luego de entregar sus reimaras, ella, con un rostro calculador, ladeó su torso hacia adelante, mientras intentaba descifrar la forma de ganar. El problema era que no la hallaba. Ya no llevaba puestos sus anteojos rojos, por lo mismo veía borroso. Pero tenía claro que, en ese tipo de luchas, no durarían mucho tiempo sobre su nariz. Leandro, en cambio, se veía confiado. Entretanto hacía movimientos circulares con su hombro derecho. Una sonrisa adornaba su rostro, como si hubiera esperado esta ocasión por mucho tiempo. «¿Qué te causa tanta risa?», preguntó la estadounidense, endureciendo el rostro. «Es que aún no puedo creer que una catalicista inútil como tú provenga de una familia tan distinguida». «Te haré tragar esas palabras», finalizó ella relajando el rostro para poder sonreír. Damián, después de cortar el aire con la mano, daría inicio al combate. La joven fue la primera en atacar. Intentó empujarlo hacia atrás.
pero él sin mucho esfuerzo mantuvo su posición sin retroceder ningún centímetro. Después de sonreír y burlarse, Bodoni la toma por los hombros y con una fuerza desmedida la arroja al suelo. Por un momento pensó que ganaba. No obstante, ella se las arregló para caer a la arena de lado. No quería ser derrotada así de fácil. Sus amigos desde la banca de inmediato se colocaron de pie preocupados, e incluso Alejandro, que molesto maldecía a Bodoni. El italiano no se estaba conteniendo y estaba siendo muy agresivo con ella. Martín lo miró con una expresión de ira intentando intimidarlo, pero Bodoni hizo caso omiso. Leandro quería destacar del resto, y como en los combates anteriores, buscaba ganar en tiempo récord. Aún así no lo conseguía. Eso le comenzó a generar frustración. La estadounidense soportaba sus ataques y usaba sus brazos para evitar que su espalda tocara la arena, pero el sobreesfuerzo de la lucha no tardó en hacerse presente en ella. Los silbidos que se escuchaban junto a su respiración cada vez eran más evidentes. Esto puso en alerta a Damián, que atento, no dudaría en detener el enfrentamiento en cualquier instante. Melanie estaba llevando su cuerpo más allá de lo que podía soportar alguien con asma. En un descuido, recibió una dura embestida en el estómago. Adolorida se colocó de pie con dificultad y volvió al ataque sin intención de rendirse, pero de nuevo su cuerpo vería el suelo. Melanie veía perder sus fuerzas. Cada vez le costaba más respirar. El rostro de la joven estaba empapado en sudor y su mejilla izquierda cubierta de arena. «Voy a ser la mejor catalicista», gritó entre los silbidos de su respiración. Pero ya era mucho el cansancio. Sus piernas temblaban. Un estruendo se escuchó de la multitud. Bodoni, frunciendo el labio con desagrado, corrió hacia ella y con rudeza la botó al suelo, y usando su fuerza bruta, la obligó a colocar la espalda en la arena. La diferencia física entre ellos era abismal. Aprovechándose de la situación, sin dejar de sonreír, le tocó adrede uno de sus senos con descaro, lo que generó un grito furibundo por parte de ella, acto que molestó a la audiencia presente. Aún así, esto no atentaba contra las reglas preestablecidas, por lo que era imposible sancionarlo. ¡Qué hijo de puta!, gritó Alejandro, intentando no apoyar su tobillo en el suelo. ¡Maldito pervertido!, añadió Denis en cuclillas, sosteniendo la bolsa de hielo sobre el tobillo de su amigo. Martín, sintiéndose impotente, observaba con atención cada detalle de aquella lucha, como si intentara llenarse de rencor y fuerza para la final. Debía de ganar ese combate como fuese, no solo por él, sino también por sus amigos. Responsabilidad cuyo peso ya podía sentir en los hombros. ¿Eso es todo lo que puedes hacer?, preguntó Bodoni con orgullo. Como una fiera, Melanie luchó hasta el final. Forcejeó lo más que pudo. Gritó, gruñó, arañó, pero ya casi sin oxígeno y con el pecho que dolía, producto de la presión del asma, no consiguió evitar su derrota. Ella, siendo tan delgada, no tuvo ninguna oportunidad. Al anunciarse la victoria de Bodoni, este de inmediato soltó a la muchacha. Se colocó de pie y levantó ambos brazos hacia el cielo. Mirando hacia Martín, festejaría su victoria. La pelea entre ellos ya era inevitable. Mientras sonreía el italiano, se pudo ver un grotesco rasguño que abarcaba casi toda su mejilla izquierda. Martín y Denis de inmediato entraron al círculo a socorrer a su amiga, que aún se encontraba tendida en el suelo boca arriba, intentando respirar por la boca. Los movimientos violentos de su pecho lo decían todo. Su rostro y sus brazos estaban cubiertos de arena, aunque el sudor no era lo único que mojaba su rostro. Martín, al aproximarse, la encontró llorando entre los silbidos de su respiración. Martín, con amabilidad, la levanta entre sus brazos y la saca del círculo.
Aplausos generalizados se oyeron. Melanie había dejado en claro que lo había dado todo. «Lo hiciste grandioso, Melanie. Tu madre estaría orgullosa de ti». Oír esas palabras la terminarían por quebrar. «Martín», dijo ella ocultando el rostro en el pecho del joven entre sollozos, «¿en serio crees que mi madre estaría orgullosa?» «Por supuesto». Los ojos de Martín se abrieron como platos al comprender todo. «Ella está», dijo mirando hacia un costado. Denis, que estaba a su izquierda, asintió con aflicción. «Mi madre no murió en paz», acotó Melanie con la cara aún enterrada en el pecho de su amigo. «Ella cerró los ojos, creyendo que sería incapaz de valerme por mí misma. Hoy era la oportunidad de demostrarle lo contrario». Verla llorar de esa forma destrozó el corazón de Martín. Sabiendo que ella quería ser la mejor, no solo por sí misma, sino también por su familia, podía imaginar el dolor y la frustración de la derrota en su interior. «No debes estar triste», le dijo Martín mientras bajaba las escaleras. «Nos dejaste a todos con la boca abierta. Te levantaste una y otra vez buscando el triunfo. Ojalá yo tuviera tu misma valía». «Debes estar bromeando. Si estuviste genial», añadió Denis, que se encontraba a su lado, escoltándolo. No tardaron en aproximarse hacia ellos 2 médicos junto a una camilla. Sus uniformes eran similares a los suyos, salvo que vestían un distintivo color celeste que era muy llamativo. Todo esto ocurría ante la atenta mirada de Alejandro, que aún sentado en la banca, sacudía su cabeza molesto por no poder ayudar. «Ahora descansa y observa cómo le gano a este tipo en tu nombre», aseveró Martín mientras entregaba a Melanie a los especialistas. Con una sonrisa, ella se recostaría en la camilla. Luego de 30 minutos de espera, Damián citó a los finalistas a la arena. Los espectadores se volvieron locos de la emoción. La gran final iniciaba. Con lentitud, ambos se comenzaron a acercar dentro del círculo. Ambos se miraban con fijeza. El duelo ya había comenzado para ellos. El rector miraba con satisfacción la gran final. Una sonrisa adornaba su rostro, hecho que detectó y molestó a la señorita Elizabeth, que con desagrado desviaría la mirada. Sin embargo, no era el único expectante. Un imponente general Thunder, de origen oriental, observa con curiosidad el combate. Su uniforme era blanco y tenía una particular capa color plata con detalles en dorado que flameaba en su espalda con majestuosidad. En ese instante, la mente del general llegó a una sola conclusión: que las finales de cada generación nunca decepcionaban, poniendo en la palestra a interesantes promesas Torrento. «No descansaré hasta que tu maldita familia sea castigada», le amenazó Leandro entre dientes. «Eso te incluye, por supuesto». «Lamento contradecirte, pero eso jamás sucederá», contestó mientras le entregaba su raimara a Damián. «Como ya sabrán», anunció Damián en medio de los 2 luchadores, «este combate final será un poco distinto a todos los anteriores que ya han superado. Si bien aquí se permiten los golpes, solo se aceptarán válidos aquellos que sean dirigidos de la cintura hacia arriba. Cualquier agresión ilícita significará descalificación. Cualquier tipo de habilidad potenciadora está prohibida. Sin más que decir, suerte a ambos». «Comiencen», finalizó sacudiendo el brazo. Los 2 enseguida subieron la guardia. La euforia se apoderó del lugar. Cada vez había más gente observando la pelea. Se escuchaban gritos de apoyo para ambos estudiantes. Melanie, nerviosa, se llevó sus manos al pecho preocupada. Denis y Alejandro, en cambio, gritaban lo más fuerte que podían para intentar superar los gritos de apoyo que tenía Bodoni. El italiano, haciendo uso de su técnica, comenzó su juego de piernas, para así comenzar su frenético ataque de puños. Martín, que ya conocía su habilidad con el boxeo,
sabía que debía de tener cuidado. Cualquier golpe seco que recibiera en el rostro podría ser peligroso. Los dos comenzaron a desplazarse hacia su derecha, creando un círculo con sus cuerpos. Si los cálculos de Martín estaban en lo correcto, era un poco más rápido que Bodoni, pero era un poco más débil también. Debía sacarle provecho a esta información como le fuera posible. Leandro se abalanza en contra de Martín con fuerza. Intenta conectar un gancho, pero este último, usando su velocidad, lo esquiva a tiempo y retrocede. «Ven, Oscuro, deja de correr», le dijo Bodoni mientras lo invitaba a aproximarse con los dedos. «Te mostraré de lo que es capaz un torrento de verdad». Martín, que frunció el ceño, obedeció y arremetió con todo a Bodoni. No obstante, su golpe dirigido al rostro no dio en el blanco, recibiendo un contraataque del italiano que golpeó con dureza su costilla izquierda. Martín retrocede adolorido. Leandro intenta aprovechar el golpe anterior atacando con todo. Sin saber qué hacer, el joven Rivadeneira solo tiende a protegerse de los golpes usando sus antebrazos. Cuando de repente siente otro golpe en su costilla que lo hizo emitir un quejido. A pesar del fuerte dolor, no bajó los brazos. Tenía claro que si recibía uno de los devastadores golpes de Bodoni en el rostro, estaba perdido. Damián, haciendo un círculo alrededor de ellos, se mantenía atento a cada uno de sus movimientos. En este punto, la lucha se comenzó a inclinar hacia un solo lado. Martín quería ir a la ofensiva, pero no lograba encontrar ninguna abertura para su contraataque. Un gancho bajo de nuevo golpea su estómago. Su defensa estaba flaqueando, ya le costaba respirar y sus brazos comenzaban a ceder. De un momento a otro, su brazo izquierdo se bajó más de la cuenta. Bodoni, viendo la oportunidad, conectó un puñetazo brutal en la cara que dejó al Rivadeneira tambaleando. Bodoni era demasiado bueno para él. Martín, frustrado, se dio cuenta que si no era capaz de derrotarlo en una lucha cuerpo a cuerpo, mucho menos podría vencerlo con magia, donde era muchísimo mejor. En ese instante, se sintió como un auténtico perdedor. Cuando pensaba en todo esto, de pronto los gritos desesperados de Melanie lo hicieron reaccionar. Verla con su cabello todo desaliñado le hicieron ver que no podía rendirse así de fácil. Si ella fue capaz de enfrentarlo, él también podía hacerlo, se dijo a sí mismo. Se mantuvo de pie con dificultad. Al levantar la mirada, encontró a Bodoni haciendo gestos de triunfo hacia los espectadores. Molesto, iría al ataque de nuevo, arriesgando un poco más, y luego de eludir el puño de Leandro que rozó su barbilla, contraatacó conectando su primer golpe directo en la cara del italiano, lo que generó gritos exaltados dentro de la multitud. Instructores, tandlers, precursores y otros estudiantes alzaban las manos entre la algarabía. La sonrisa de Bodoni había desaparecido después de recibir dicho golpe en pleno rostro. Aquí se percató de que los golpes de Martín también eran de temer. Intentando una vez más tomar el control de la batalla, el italiano de nuevo embiste con una serie de ataques de puños. Pero esta vez Martín retrocede con velocidad y contraataca con una patada que golpea en el ombligo de su rival. Bodoni, adolorido, no puede evitar gemir. Aprovechando la oportunidad, Martín ataca con su codo la cara de Bodoni. No obstante, éste echa la cabeza para atrás a tiempo. Fallar aquel golpe lo dejó en una mala postura. Esto ayuda a Leandro para que logre golpear a Martín en la costilla otra vez. Ambos retrocedieron y se miraron fijo a los ojos. Los dos estaban cansados. El sudor ya le obstruía la visión a Martín. Sus ojos picaban, sus costillas dolían y sus piernas comenzaban a temblar. No sabía cuánto más podría resistir. Debía de acabar con la pelea cuanto antes. Si esto se extendía, su derrota estaba asegurada.
El menor de los Rivadeneira se fue en busca del triunfo. Bodoni, expectante, solo se cubría de sus golpes, esperando el más mínimo error para contragolpearlo. Cuando vio la oportunidad, el italiano atacó con su puño derecho, usando toda su fuerza, buscando así un knockout. Pero Martín, agachándose, esquivó el golpe, logrando además golpear la boca de su estómago, que estaba al descubierto. Esto hizo retroceder a Leandro enseguida. Sin embargo, no retrocedió lo suficiente. Sin tiempo de reacción, recibe una patada que lo manda al piso de lado. Cuando se disponía a colocar la espalda de Bodoni contra la arena, este último con velocidad se voltea y conecta un brutal codazo en la mandíbula de Martín, que de igual modo lo manda al suelo desorientado. El golpe fue tan fuerte que retumbó en el lugar, haciendo que el rector incómodo se reacomodara en su asiento. El resultado del combate ya era de carácter reservado. Con los dos en el piso, ninguno tenía la fuerza suficiente como para continuar. Estaban extenuados. Martín, mareado, veía que todo le daba vueltas. Sentía un pito en su oído izquierdo y sus ojos no veían con claridad. Pequeñas luces en distintas tonalidades le obstruían la visión. Los gritos de apoyo habían desaparecido. Ya era incapaz de escucharlos. No alcanza a mirar hacia arriba cuando siente una patada en la cabeza que lo termina por dejar de lado en el suelo. Un hilo de saliva comenzó a caer de sus labios. De la nada, siente cómo es tomado por el pecho y es levantado. «¿Qué pasa? ¿Se te acabaron las ganas de pelear, Oscuro?», le dijo Bodoni con el rostro enrojecido. «No importa cuánto intentes aparentar, para mí siempre serás un maldito traidor». El Rivadeneira, aprovechando la cercanía, le golpea la nariz con la frente. La sangre no tardó en comenzar a brotar del italiano. Ambos caerían de rodillas al suelo. Martín, al verlo adolorido e inclinado hacia adelante, intentando controlar su sangrado, vio allí su última oportunidad. Utilizando las pocas fuerzas que le quedaban, se obligó a arrastrarse para poder acercarse a él entre fuertes mareos. Luego de colocar el brazo de Leandro por detrás de su cuello, grita con todo y ejecuta una especie de súplex, el cual le había enseñado su hermano tiempo atrás en sus entrenamientos, hecho que los lleva a ambos de espalda a la arena. Todos los espectadores sorprendidos se quedaron en silencio, intentando digerir lo que había sucedido. Después de unos instantes, Damián se aproxima al círculo y con un grito de felicidad anuncia a Martín como el ganador, mientras ambos contendientes agotados se quedan tendidos mirando al cielo. Los gritos de júbilo no se hicieron esperar. Felipe, por primera vez, había conseguido por sí mismo algo importante. Melanie sería la primera en entrar al círculo a socorrerlo. Tras unos segundos, llegaría Denis con su característica sonrisa. Todavía aturdido, Bodoni intentaba levantarse, pero no podía conseguirlo. El lamentable desenlace de su combate le terminó abriendo una herida del pasado que no quería cicatrizar. Contra su voluntad, volvió a escuchar esas palabras en su mente. «Deja de llorar, niño», le ordenó su abuelo con dureza. «Eso no traerá a tu padre de vuelta. Mira esta fotografía y no la olvides jamás». El pequeño Leandro, con timidez, tomó la fotografía en sus manos y la observó entre sollozos amargos. La pérdida de su padre había calado hondo en su interior. «¿La ves?», insistió el hombre mayor alzando la voz. «Él es el asesino de tu padre. Se llama Fernando Rivadeneira y era su mejor amigo. Lo atacó por la espalda y le atravesó el pecho con una espada sin darle tiempo de defenderse». Fuera de sí, su abuelo le quita la fotografía y la lanza contra la pared tan fuerte que produce que el cristal del marco se rompa y estalle a escasos centímetros de su nieto,
que se tapaba los oídos sin parar de llorar. «Esto es un sacrilegio. No perdonaré jamás a esa inmunda familia. Me encargaré de destruirla por completo, y tú harás lo mismo. ¿Me oyes? Lo mismo. Vengarás a tu padre», finalizó, sujetándolo de un brazo y levantándolo varios centímetros del suelo. «Mataremos a esos malnacidos». Tendido en el suelo boca arriba, Bodoni podía oír a la gente a su alrededor eufórica, felicitando a Martín. Con sus recuerdos resonando en su mente, sus ojos se llenaron de lágrimas. Su expresión fue llenándose de más y más ira. El agotamiento no lo detuvo. «Cuida bien esa bufanda, niño», dijo su abuelo mirándolo por encima del hombro. Fue su último regalo. Entre la multitud, Bodoni se colocó de pie encolerizado. Alger y Christopher lo sujetaron del brazo con fuerza, intentando evitar que hiciera alguna locura. Entretanto, su cara se teñía más de rojo debido a su propia sangre que brotaba de la nariz. «Martín, levántate. Luchemos. Pero esta vez con las raimaras», gritó Leandro fuera de sí, mientras intentaba zafarse de sus amigos. «Sabes bien que esta no fue una lucha real. Exijo mi revancha». Exaltado, Bodoni fue obligado a retirarse del lugar por los instructores entre empujones. Martín, sin fuerza para nada más, solo sonrió. Estaba sentado en la arena con la respiración agitada, sin poder ponerse de pie. Aún así, nada podría quitarle la felicidad que sentía por su triunfo. Sus manos temblaban. Al mirarlas, descubrió que estaban llenas de heridas y ampollas. Sorprendido, notó que ya no poseía las manos delicadas y limpias de un mago. Ahora tenía las manos de un auténtico catalicista. Mientras Martín recibía las felicitaciones de sus amigos, algo inesperado sucedió. Un desconocido Thunder aparecería en la arena. «¿Qué es esta pesada aura?», cuestionó Dennis frunciendo el entrecejo. «Mi cuerpo. Me cuesta mover mi cuerpo», agregó Melanie con espanto. «Tu familia no se cansa de humillar a la mía», enfatizó el abuelo de Leandro. Su raimara se iluminó y todos los presentes pudieron sentir su monstruosa aura emanar de él. Vestía el característico uniforme blanco Thunder. Sin embargo, contaba además con una imponente capa color plata con detalles dorados que lo distinguía como capitán. «¿Por qué siento este temor?», se preguntó Martín, entre tanto todo su cuerpo comenzaba a temblar. «Este hombre quiere matarme». «Alguien debe colocarte en tu lugar», aseguró el canoso Torento, mientras caminaba y apuntaba su raimara hacia Martín, con serias intenciones de atacar. Sentir la magia de aquel hombre era escalofriante. Era como si el aire comenzara a hacer falta con su proximidad y la gravedad aumentara. Era tan intimidante que ningún catalicista se atrevería a interponerse en su camino. Todo lo contrario. La gente temerosa le iba abriendo el paso a Donato Bodoni, que cruzaba el círculo sin problemas. Martín, sin más fuerza para luchar, miró en los ojos de aquel hombre y pudo captar todo su odio mientras se acercaba. Se sintió insignificante. Solo quería ponerse de pie y correr, pero su cuerpo no le respondía. A duras penas conseguía respirar. De todos ellos, solo una persona se atrevería a enfrentarlo. «Ya fue suficiente», acotó Damián, interrumpiendo el andar del capitán Thunder, como si la presión de su magia no le afectara. «¿No te da vergüenza atacar a un niño que recién está aprendiendo?» «El gran prodigio Damián Pineda, defendiendo el maldito oscuro», escupió Donato con expresión sombría. «¿Qué tan bajo has caído?» «Se te olvida que el mismísimo rector aprobó el ingreso de este chico», debatió el instructor, haciendo iluminar su raimara con fuerza. Su larga cabellera
se sacudiría producto del viento. Martín, como nunca, logró captar por unos segundos el aura de Damián. Sorprendido, se pudo dar cuenta que era igual de monstruosa que la del Thunder. Sus magias chocaban y se contrarrestaban con fiereza, del mismo modo que sus miradas. No acostumbrado a sentir el contacto potente de aquellas auras, Martín sintió náuseas. Llevándose su mano a la boca, se forzó a no vomitar. «Detén esto ahora mismo, Donato», le ordenó la maestra Elizabeth con autoridad. «¿Acaso piensas rebelarte en contra del palacio?» Donato, luego de recobrar la cordura, pudo ver de reojo el rostro inexpresivo del rector, que lo observaba atento, junto a toda su comitiva. Sacudiendo la cabeza, el abuelo de Leandro respondería: «Por supuesto que no. Sería incapaz de hacerlo», finalizó esbozando una sonrisa. Bodoni dejaría de emanar su pesada magia y se retiraría del lugar con aparente calma, aunque su aura proyectaba toda su incontrolable ira. «¿Por qué sonríes?», preguntó Denis extrañado. «Es increíble, pero todo lo que dijo ese anciano es cierto. Soy un oscuro», dijo Martín sin dejar de sonreír. «No sé si merezco estar aquí». «No seas tonto», acotó Damián mientras se aproximaba. «No importa lo que haya hecho tu familia en el pasado. Tú eres tú». La señorita Elizabeth, suavizando su rostro, se aproximaría a Martín justo cuando Denis y Melanie lo ayudaban a levantarse. «Felicidades, Martín. Has ganado en buena ley», le dijo entre los aplausos de casi todos los presentes. «Eres el campeón arma león de tu generación. Por lo mismo, tienes el derecho a escoger el destino de la siguiente expedición de tu grupo». Martín, con una amplia sonrisa, comenzó a mirar a su alrededor. Al observar con detención a cada uno de los estudiantes de su generación, que atónitos no podían creer lo que había sucedido, supo enseguida cuál sería su respuesta. «Quiero ir a Polincas». Gracias por llegar hasta aquí. Espero que hayas disfrutado tu visita. Si es así, no olvides suscribirte y dar me gusta. Nos vemos.